Voy a invitarlos para que abran las Biblias, por favor, hermanos, ahí en Primera de Corintios, capítulo 14. Capítulo 14 de Primera de Corintios. Versículo 34 y versículo 35, yo lo voy a leer en voz alta el contexto. Y ustedes me siguen con su lista, gloria a Dios. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Amén. Tomen su asiento, gloria a Dios. No es común que tomemos esta cita bíblica para predicar la palabra de Dios, pero venimos de Mateo 10, 33, 32 y 33, en donde el Señor Jesús, de una manera muy enfática, muy tajante, muy contundente, les dijo a los apóstoles originalmente: y a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay maneras preciosas, lindas, de confesar al Señor Jesús. Es una acción valiente, es una acción resuelta que solo se va a evidenciar en una vida humilde, una vida bien relacionada con su Creador. Y ya mencioné yo las diversas formas mediante las cuales podemos confesar al Señor. Ahora, el punto en donde estamos nosotros es en donde el Señor hace esa seria prevención. En Mateo 10, 33 dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es algo tan serio que nosotros tenemos que ponerle suma atención. Así como hay diversas maneras de confesar al Señor Jesús delante de los hombres, es una manera de decir delante de las gentes, delante de la sociedad, delante de nuestros vecinos, delante de la humanidad. También hay varias maneras en que podemos negarle, y los que estamos en ese peligro somos los que ya nos hemos comprometido con Él. Nosotros somos los que estamos en peligro en un momento dado de negar al Señor Jesús. Ahora, yo decía, podemos negar al Señor Jesús con nuestras palabras, podemos negar al Señor Jesús con nuestras acciones, podemos negar al Señor Jesús con nuestro silencio. Ahora, venimos a dar a esta cita de 1 de Corintios 14, 34 y 35, porque estoy tomando de una manera muy a contrario senso cómo se puede negar al Señor Jesús. Ya vimos callando, pero aquí se puede negar al Señor Jesús no callando, sino hablando. Y esto se está contrayendo muy específicamente. El apóstol Pablo dice: a las mujeres. Bien, antes de entrar más de lleno en estos versículos, hermanos, hay aquí algunas expresiones que nosotros vamos a tomar muy en cuenta para comprender bien este contexto.
desglose de la palabra de Dios en capítulos y versículos no se dio originalmente. Cuando los apóstoles, los profetas, los evangelistas como Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, y todos los demás escritores bíblicos, ellos no se pusieron a desglosar en capítulos y versículos la epístola, el Evangelio o el libro que corresponda, no. Ellos escribieron de una manera corrida, todo. Fue el elemento humano, eruditos, por allá aproximadamente en el siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, por ahí tengo en una libreta de notas, tengo la fecha en donde se especifica cuándo se llevó a cabo esto, pero con todo temor de Dios y con mucha reverencia y respeto, yo me atrevo a decir que este desglose de capítulos y versículos no fue, al menos no hay una evidencia de que Dios lo haya dispuesto así. Esto tampoco quiere decir que sea un pecado, que sea malo, no. Esto se hizo principalmente para facilitarnos a nosotros el estudio de la palabra de Dios, para que pudiéramos nosotros estudiarla con más eficacia, con más interés, ¿por qué no decirlo? Porque con base en eso, yo en mi punto de vista muy personal y tomando en cuenta el contenido de cada versículo, yo me inclino a asegurar, cabe la posibilidad de que pueda estar errado, pero yo me atrevo a asegurar que el versículo 34, que es con el que iniciamos la lectura del contexto bíblico, debe iniciarse con lo que es la segunda parte del versículo 33. El versículo 33 debería decir solamente, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Punto. Ahí debe haber terminado el versículo 33. Ahora, el versículo 34 debió haber empezado con el segundo enunciado del versículo 33 y todo el resto de lo que es el versículo 34 que ya leímos. En otras palabras, el versículo 34 debería decir: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. De lleno, pues, aquí el apóstol Pablo viene instruyendo a la iglesia de Corinto. Esto no quiere decir que esta enseñanza se haya quedado nada más exclusivamente para los hermanos de Corinto. Los hermanos de Corinto fueron miembros de una iglesia en aquel tiempo que, como nosotros, tuvieron muchos problemas para servir al Señor. Lucharon fuertemente con esta carnalidad que es un imán al pecado. Sí, de muchas maneras ofendieron a Dios. Y el apóstol Pablo se vio en la necesidad de escribirles. Y aquí lo que viene el apóstol Pablo, si nosotros leemos prácticamente desde el mismo versículo 1 de este capítulo, vamos a darnos cuenta que se refiere a lo que es el desarrollo de los cultos en la iglesia, del desarrollo de los cultos en la iglesia de aquel tiempo, y del versículo 29 empieza tocando lo que es acerca de los profetas. Ahora, los profetas, cuando nosotros escuchamos esta palabra, normalmente viene a nuestra mente la idea de aquellos hombres
y también mujeres, porque hubo mujeres profetas de Dios. No fueron muchas, fueron pocas, pero sí hubo mujeres profetas de Dios. Pero regularmente los libros que quedaron escritos fueron normalmente de profetas varones. Tenemos dos libros que tienen el nombre de mujer, como es Ruth, pero Ruth no fue profeta, fue una varona extranjera de la tierra de Moab, fue una moabita. Tenemos el libro de Esther también. Esther fue una mujer judía. Entonces, a través de las páginas de la Biblia figuran nombres de mujeres que entraron en escena en la historia de la iglesia desde el Antiguo Testamento, ya que el pueblo de Israel fue un prototipo de lo que iba a ser la iglesia en el tiempo de la gracia. Sí. Y el libro de los jueces, miren nada más qué cosas. El libro de los jueces, ahorita nos seguimos aquí con el contexto. El libro de los jueces regularmente, en una y otra vez, dice el escritor, y otra vez los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Ya? Y Jehová los entregó en mano de los filisteos, en manos de los cananeos, en manos de pueblos extranjeros, para que los esclavizaran. ¿Ya? Dios se compadecía de ellos, los libertaba, les enviaba un libertador, y ya que estaban otra vez libres de la cautividad, pues vuelve a decir otra vez, y volvieron otra vez a hacer lo malo los hijos de Israel ante los ojos de Jehová, y volvieron, hermanos. Y esto, yo cuando estuve leyendo el libro de los jueces, yo vi allí en mí algo que me llegó, porque es algo que yo también he estado viviendo. Yo puedo decirlo, y otra vez el hermano Cayetano volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. El día de hoy puedo aplicarme yo esa referencia bíblica. El día de mañana indudablemente que me la voy a aplicar. Alguien pudiera decir, ay, ¿qué clase de hermano? Pero si hay alguien que no le falla al Señor cada día, mis respetos. Pero yo cuestionaría mucho eso, yo dudaría mucho de eso, mis hermanos. Bien, ustedes se dieron cuenta que llegué tarde. No es común que yo llegue tarde a los cultos, a pesar de que tuve la precaución de avisar cuando yo supe, era un hecho que iba a llegar tarde. Rápido le avisé a mi esposa, a mi hermano Salomón: hermanos, tolérenme un poquito por favor, ahí un problema aquí en el tráfico y todo eso, pero ahí vamos a estar. Y a pesar de eso, de todas maneras, mira, algo dentro de mí sentía yo que como una sensación de culpabilidad. ¿Ok? Hubo hombres y mujeres que figuran a través de las páginas de la Biblia. Hubo mujeres profetas que de una manera excepcional, no fue algo común en las páginas de la Biblia, no es común esto. Regularmente nosotros vemos en escena profetas varones. Excepcionalmente hubo profetas mujeres que Dios usó, pero de una manera muy aislada. Y la mujer tiene un lugar en la iglesia, el hombre tiene otro lugar en la iglesia. Y cuando el apóstol Pablo entra para instruir a los hermanos de Corinto acerca de los profetas, no les está diciendo profetas en el sentido de que van a predecir de parte de Dios, como lo hacía Jeremías, como lo hacía Isaías, como lo hacía Daniel, que profetizaban a futuro por la dirección del Espíritu Santo. Aquí no se está refiriendo el apóstol Pablo a ese tipo de profecías.
Aquí se está refiriendo, cuando dice los profetas, a los que predican la palabra de Dios en la iglesia. Y por lo que estamos viendo aquí, en aquel entonces tomaban parte en el tiempo de la predicación, no un predicador como normalmente se toma en este tiempo. Me ha tocado a mí de una manera aislada también cuando toman parte dos predicadores, e inclusive a mí me ha tocado tomar parte en ese tipo de predicaciones, en el segundo tiempo, en el primer tiempo, etcétera, pero no es común eso. Bien, entonces el apóstol Pablo está diciendo asimismo en el versículo 29: los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Cuando dice los demás juzguen, quiere decir, fíjense, no se lo vayan a creer así nada más porque se está diciendo. Chequen si lo que está hablando ese predicador está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Sean hermanos, hermanas, que usen el escrutinio para recibir la palabra de Dios. Bien. Y cuando está diciendo aquí, pues, que hagan esto uno por uno, que no se paren 2, mucho menos 3 al mismo tiempo y se pongan a hablar, porque no va a haber edificación, va a haber pura confusión. Bien, pero cuando llega ya en el versículo 32, prácticamente pone punto final a la cuestión de los profetas, predicadores, y en el versículo 33 pues concluye diciendo: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Quiere decir que ese orden con que debe conducirse el predicador en aquel entonces tenía que ser de tal manera que se entendiera el mensaje, pero a la vez de que se entendiera el mensaje, que su predicación no esté chocando con otro que también se pare y se ponga a hablar. Es mala educación. Ahora, el apóstol Pablo dice: todos pueden profetizar, pero uno por uno. Bien. Se está refiriendo a los varones. Dios nunca va a tender a confundir. ¿Sí? El diablo sí, es su especialidad, confundir. Cuando Dios llena del Espíritu Santo sus vasos, sus santos, nos embriaga. Pero es como una embriaguez que es contraria a la embriaguez del vino etílico, del vino fermentado. El Espíritu Santo, cuando llena, mis hermanos, llena de lucidez, de sobriedad. El entendimiento está perfectamente en sus cabales. Yo no puedo concebir que sea obra del Espíritu Santo cuando hay danza y hay desorden y que hay un tiradero de sillas, o hay que alguien azotó, que alguien cayó por allá. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, de orden. Bien, ahora, cuando entra el apóstol Pablo al punto de que las mujeres sepan cuál es su lugar en la iglesia, les dice: su lugar en la iglesia no está en el púlpito, no les permito que prediquen. Esto está implícito aquí en los versículos 34 y versículos 35. Deben callar, en el sentido de que deben abstenerse de ser predicadoras en el púlpito. Bien, esto no las limita de ninguna manera para hablarle la palabra de Dios. Alguna visita,
para hablar la palabra de Dios en algún hogar, etcétera, se puede hacer. El apóstol Pablo, por eso es muy importante traer la relación del contexto. El apóstol Pablo viene tocando el punto de los cultos en la iglesia de Corinto, y obviamente que esto nos llega en este tiempo también, porque la palabra de Dios tiene aplicación universal para todos los creyentes de todos los tiempos. Bien, una mujer, pues, está implícito esto aquí, va a negar a Dios parándose a predicar en el púlpito. ¡Qué contradicción! Mientras va a estar hablando supuestamente del Señor, confesándolo, pero de una manera incorrecta. Sí. El apóstol Pablo usa aquí palabras muy tajantes. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. No quiere decir que deben enmudecer, que deben ser unas tumbas las varonas dentro de los cultos. Claro que se tiene que guardar una reverencia y hablar solamente lo indispensable y tratar de hacerlo en voz baja lo más posible, y no solamente las mujeres, cualquier miembro, cualquier visita, cualquiera asistente a los cultos. Habrá ocasiones en que es indispensable comunicar algo, hacerlo de una manera discreta para no perturbar a los demás y no perturbar al predicador. Bien, pero lo que es callen en las congregaciones se está refiriendo a lo que el apóstol Pablo viene diciendo desde atrás sobre los predicadores, sobre los profetas. Una manera de decir muy común en aquel tiempo, refiriéndose a los predicadores de la iglesia. Bien, otra expresión, porque no les es permitido hablar. ¿Y quién es el que pone esta prohibición? El apóstol Pablo no fue. El apóstol Pablo solamente fue un vaso. Por allá en 1 Timoteo 3:10, si mal no recuerdo, dice: porque toda la palabra es inspirada por Dios. Toda. Ahora, va a haber porciones bíblicas, hermanos, que tal vez no vamos a comprender o que va a chocar con nuestra manera de pensar, y tal vez vamos a decir: aquí esto como que no está bien, ¿no? Cuando digamos algo así sobre la palabra de Dios, realmente lo que no va a estar bien va a ser algo dentro de mí. Algo dentro de nosotros no va a estar armonizado con la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es pedirle al Señor que nos ayude a entender aquello que no entendemos. Bien, porque no les es permitido hablar. Repito, primero el apóstol Pablo dice: callen. Ahora, otra manera de decir eso: no les es permitido hablar. Claro, vuelvo a repetir, no se refiere a que la mujer, ya que se está refiriendo de una manera muy particular a la varona aquí, no es que desde que entra por la puerta al interior de la iglesia debe permanecer completamente callada. No se refiere a eso la palabra de Dios. Se está refiriendo a que no le es permitido subirse a predicar al púlpito. ¿Por qué? Porque al Señor le plació en el ministerio de la predicación de la palabra de Dios en la iglesia darle esa autoridad solamente al varón, y siempre y cuando ese varón esté debidamente ordenado por el ministerio de la misma iglesia. Tampoco se puede subir a predicar cualquier varón, nada más que porque diga: a mí me gustaría predicar, y que se suba.
No. Quizá hay lugares en donde sí, pastores que no tienen la debida precaución y no, o tal vez porque no sientan que no tienen que predicarle a la congregación, y al primero que se presta lo sube a predicar. Es una responsabilidad muy grande. ¿Sí? Tiene que estar debidamente ordenado por el presbiterio de la iglesia. Y al estar ordenado por el presbiterio de la iglesia, queda debidamente autorizado de parte de Dios. Bien. La otra expresión que el apóstol Pablo usa aquí para pues darle más solidez a esto que está diciendo, dice, sino que estén sujetas. Sino que estén sujetas. ¿Qué quiere decir esta expresión, sino que estén sujetas, hermanos? Acordemos, cuando el Señor formó a Adán, y después, no sabemos cuánto tiempo transcurrió, que le formó a Eva, su compañera, dijo que iba a ser una ayuda idónea para Adán. Bien, en otras palabras, iba a estar sujeta a la dirección de su esposo Adán. A Eva no le estuvo permitido tomar la posición de dirección, la posición de ordenar, de invertir los lugares que Dios le asignó. Va a ser ayuda idónea. Ningún ayudante, ninguna ayudante, salvo que no esté dentro de sus normales facultades mentales, pero ninguna ayudante se va a poner a ordenarle autoritariamente a aquel que tiene autoridad sobre ella. Yo no le voy a ordenar autoritariamente a aquel que es mi jefe, mi foreman, mi manager, etcétera, no. Puedo darle una sugerencia, puedo darle una opinión. Eva pudo haberle dado una opinión a Adán y no era pecado, pero estaba supeditado a que Adán lo confirmara o no. ¿Sí? Quiere decir esto que la mujer tiene un lugar de subordinación. De una manera muy particular se está refiriendo aquí al matrimonio. Tiene un lugar de subordinación al marido. Cuando la mujer toma el lugar de dirección, de autoridad, y es la que se encarga de decir qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no se va a hacer. Inclusive le dice al marido, tú vete para allá, o tú estate allá, y todo esto son maldiciones las que se está cargando esa vida. Y de paso, si el marido lo tolera, también tiene parte de responsabilidad. Ahora, con esto no estamos diciendo que estamos entrando o estamos defendiendo una idea machista o legalista. No, porque en todo caso el Señor sería el primer machista o el primer legalista, pues es el que dispuso esto así, a través de todas de la página de la Biblia. El Señor puso a la mujer en una condición de subordinación. En otras palabras, esta expresión que dice el apóstol Pablo, estar sujetas. Sí. Ahora, y todavía lo confirma con la última expresión, dice, como también la ley lo dice. En varias partes de la Escritura, hermanos, normalmente cuando algún apóstol o algún evangelista que escribió algún libro del Nuevo Testamento hace referencia a la ley, casi regularmente se cita por ahí una porción bíblica del Viejo Testamento, pero el apóstol Pablo no escribió aquí, no se escribió ninguna referencia del Viejo Testamento, solamente dice, como también
La ley lo dice. ¿Qué es lo que dice la ley? Pues eso precisamente, que la mujer debe estar sujeta al marido. Números capítulo 30. Gloria a Dios, aleluya. Números capítulo 30. Ya veremos en su oportunidad también citas del Nuevo Testamento sobre esto. Reconozco que este tema que estoy yo hablando es controversial en la iglesia, pero no debe ser controversial, como dice el apóstol Pablo, como en todas las iglesias, como en todas las iglesias, refiriéndose a las iglesias de Dios. Tenemos Números 30, verso 1 en adelante, dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Notemos bien, lo que vamos a leer a continuación no es una idea de Moisés, no es una iniciativa de Moisés. No es algo que a Moisés se le ocurrió y dijo: les voy a mandar esto a los israelitas porque se va a ver bien esto en el pueblo. No, dice: esto es lo que Jehová ha mandado. Nosotros podemos usar otra expresión aquí y no vamos a alterar el versículo en lo absoluto, y podemos decir: esto es lo que la máxima autoridad del universo ha ordenado, ha dispuesto, ha mandado. ¿Y qué es lo que ha mandado? Leámoslo. Cuando alguno hiciere voto a Jehová e hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Vamos a un punto todavía más resaltante, verso 6. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma, firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Quiero decir la definición de una palabra que ya leímos 2 veces aquí, que la palabra vedó viene del verbo vedar, quiere decir, viene también de la palabra vetar, que quiere decir dejar sin efecto, quiere decir no darle validez, vedar, nulificar. Bien. Cuando dice, cuando la mujer es casada y pues en su corazón puede haber tanto propósito para agradar a Dios, y puede en un momento dado ofrecer, por ejemplo, un sacrificio, vamos a decir, por un ejemplo nada más, mis hermanos, que diga la mujer:
tanto en aquel tiempo como en este tiempo, sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, que mi esposa diga, y escuchándolo yo le prometo ayuno al Señor toda la semana, o le prometo ayunar todo el mes para que Dios me bendiga y bendiga mi hogar, bendiga a mi familia, y que el Señor pues haga esto y aquello. Bien. Si yo lo escucho eso y yo callo, yo estoy consintiendo en que ella lleve a cabo ese voto. Bien. Pero si yo, cuando ella me comunica eso, yo le digo, ¿sabes qué? Vamos a ser más cautos, más reflexivos, vamos a hacer las cosas con más entendimiento. Nosotros somos marido y mujer, el ayuno tiene sus reglas. Una de ellas es precisamente que debe haber abstinencia, cuando menos, o un día antes, abstinencia en la relación carnal, en la relación conyugal. No se recomienda ayunar hoy si ayer se tuvo relación conyugal con la pareja. Ahora, mucho menos en el mismo día. Entonces, ¿sabes qué? Pues está bien, una semana yo apruebo que ayunes una semana. Una semana yo te apoyo. Inclusive, si yo tengo la manera, yo también voy a ponerme en ayuno. Pero ya más tiempo ya no. ¿Por qué? La palabra de Dios también nos da consejo respecto a esto, hermanos. Nos dice que seamos también sabios, prudentes. Somos seres humanos. Y si nos ponemos ese compromiso de ayunar un mes, yo puedo en un momento dado pecar contra el Señor ahí, si apruebo eso. Entonces, para evitar ese riesgo, yo mejor le digo a mi esposa, no lo hagas en esa forma. Puede haber una modificación, etcétera, pero nosotros tenemos la responsabilidad. Si la esposa dice nada más decir, por ejemplo, otro voto que haga, Señor, yo hago voto de que del convivio que va a haber de las iglesias en Los Ángeles, por ejemplo, y yo voy a estar allá los 3 días, allá voy a estar presente, o los 4 días, los días que sean, ¿no? Si yo soy el esposo, el que estoy escuchando, y cayó, yo tengo que consentir en que mi esposa, automáticamente le estoy dando el permiso. Pero Dios me da a mí la autoridad, se lo dio en el tiempo antiguo a aquellos maridos judíos, nos da la autoridad de vedar también ese voto. Si no me conviene. ¿Por qué? Porque hay responsabilidades. Sí, la intención es lícita, no se discute, pero hay responsabilidades aquí que atender. Puede haber niños que hay que cuidar, hay responsabilidad del trabajo, etcétera, o por cualquier causa que el esposo considere. Simple y sencillamente el Señor le da la autoridad. ¿Sí? Tú tienes la autoridad de prohibirle. Si no se lo prohíbes, te obligas a consentir en que ella lleve a cabo ese voto. Hermanos, en ese caso, ya la responsabilidad cae sobre el marido, sobre el esposo. La palabra de Dios dice muy enfática: y Jehová la perdonará a ella. Sí. Pero no es seguro que me perdone a mí si yo estoy usando incorrectamente la autoridad que Dios me dio sobre mi esposa. Si yo la estoy usando de una manera
equivocada, a ella la deja libre de responsabilidad, pero dependiendo de aquello que yo estoy resolviendo, yo puedo quedar en calidad de culpable ante el Señor. O puede que no quede como culpable. Más adelante nos dice: el versículo 15: mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Mas si los anulare después de haberlos oído. Claro, aquí se refiere cuando ya él escuchó aquellos votos que hizo la esposa y no dijo nada. Y por allá a la semana, a los 15 días al mes, le dijo: ¿sabes qué, mujer? Siempre no, yo les acabo eso. Le dice el Señor: resultas culpable. Bien, hermanos, se nos está yendo el tiempo. Vamos a 1 Corintios. Si la mujer es joven, soltera, está supeditada a la autoridad de su padre, ya vimos. Pero si es casada, está supeditada a la autoridad del esposo. Primero Corintios capítulo 11, versículo 2 en adelante. Os alabo, dice el apóstol Pablo. Una de las partes en donde pocas veces el apóstol Pablo, regularmente el apóstol Pablo reprende, amonesta a los corintios. De una manera muy fuerte los amonesta por diversos desvíos espirituales. Pero aquí empieza diciendo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hasta ahí nada más, hermanos. Pudiera seguir leyendo, pero donde quiero hacer el énfasis aquí es: y el varón es la cabeza de la mujer. Quiere decir esta expresión lo siguiente: el varón es la autoridad que Dios ha puesto sobre la mujer, obviamente cuando está casada. Y cuando está soltera en casa, ya vimos allá en Números 30 que es el padre el que tiene la autoridad. Pero aquí, de una manera muy resaltante, está hablando de la mujer casada. El varón es la cabeza de la mujer. En otras palabras, como el apóstol Pablo ya vimos ahí en el capítulo 14, versículo 32, que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz o de orden. Entonces, Dios no quiso dejar al arbitrio de la iglesia, no quiso dejar al buen juicio del elemento humano los niveles de autoridad que debe haber en la iglesia. En la iglesia, no en el mundo. En el mundo es otra cosa. En la iglesia, Cristo es nuestra cabeza, es nuestra autoridad. Sí. Si nosotros somos seguidores de Cristo, debemos caracterizarnos por obedecer lo que Cristo mandó en su palabra. Pero
Pero si no nos caracterizamos por eso, entonces está muy cuestionable si nos decimos que somos seguidores de Cristo. Pero si nosotros nos esforzamos, nunca lo vamos a lograr al 100%, pero si cuando menos que se vea el esfuerzo de vivir la palabra de Dios, bueno, entonces sí podemos decir con toda humildad, pero no con palabras, porque tampoco va a sonar bien esto, sino con nuestra manera de vivir, que Cristo es nuestra cabeza, nuestra autoridad. Pero hay cosas que a mí no me gustan, como eso de que la mujer esté callada. Cristo es la cabeza y es mi autoridad. Y si Él le dispuso, aquí por ejemplo, y el varón es la cabeza de la mujer, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Acá vamos otra vez a 1 Corintios 14. Es la expresión que el apóstol Pablo menciona, sino que estén sujetas. ¿Por qué tiene que estar sujeta la mujer? Porque el hombre tiene la voz muy autoritaria, y porque si no le hago caso, ¿se va a poner bueno aquí? No, debe estar sujeta. Dice, porque la ley así lo dice. Otra manera de decirlo esto, y no alteramos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios así lo dice. Cuando el apóstol Pedro escribe su epístola, haciendo alusión a aquellas mujeres santas, piadosas, que profesaban piedad en el tiempo antiguo, pone como parámetro, como referencia a Sara. Dice, como Sara llamaba o se dirigía a Abraham, llamándole Señor. ¿Sí? Sara. Quiere decir que Sara respetaba a Abraham, obedecía a Abraham, estaba sujeta a Abraham. Esto no quería decir que Abraham era todo un modelo machista. No, simple y sencillamente Sara entendió el nivel, el lugar que Dios le asignó en su pueblo, que no iba a andar ella tomando el cargo de dirección, de autoridad, de disponer. Ahora el apóstol Pablo, de una manera muy clara, nos dice que en la iglesia la mujer no tiene autoridad de parte de Dios para predicar en el púlpito. En el púlpito. Sí, puede predicar la palabra de Dios fuera del púlpito. Y como no tiene autoridad, miren, regularmente la mujer es un elemento humano de alta estima ante Dios, ante la iglesia, ante el presbiterio. Pero a Dios le plació no darle ese lugar de tomar, porque este es un lugar de autoridad. ¿Sí? El púlpito es un lugar de autoridad que Dios lo delegó en el elemento varón solamente, no en la mujer. Y cuando el apóstol Pablo menciona, porque no hemos tocado el versículo 35, aquí dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí hace alusión pues a los predicadores que tenían el hábito, la manera de hacer los cultos, en donde intervenían 2, en ocasiones hasta 3 predicadores en la predicación. Predicaba uno unos minutos, después subía otro. Dice, la mujer no tiene ese permiso de hacerlo. Es indecoroso, dice el apóstol Pablo, que una mujer hable en la congregación. No se está refiriendo a que no debe platicar, no debe compartir algunas expresiones. ¿Sí? Puede hacerlo con la debida prudencia, con la debida reverencia, gloria a Dios, pero cuando dice
es indecoroso que una mujer hable en la congregación, se está remitiendo a la predicación. Indecoroso. Aleluya. Quiere decir que ante Dios no tiene la autorización. Pero si es la pastora, con todo respeto voy a decir esto. En la Biblia y por lo tanto en el cielo no existe ese ministerio. Entonces, ¿por qué se escucha decir de mujeres pastoras? ¿Por qué la esposa del pastor? No está eso en la palabra de Dios. La esposa del pastor es eso precisamente. Es la esposa nada más. Pero no por eso es pastora. Hay pastoras, pero porque esa facultad la ha dado el hombre. Quizá el mismo pastor, quizá el cuerpo ministerial, qué sé yo. Pero todo lo que se haga en lo tocante a eso, hermanos, carece de validez y de honra ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque no está en las páginas de la Biblia. Repito, la varona, la mujer, tiene intervención. Hay nombres, muchos de mujeres en la palabra de Dios. En el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Rahab, Ruth, Esther, Sara, Rebeca, María. Muchas, son muchas. Bien, pero a ninguna de ellas nosotros las vamos a ver figurando como que están dentro o en el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Eso es cuando una mujer predica en el púlpito a la congregación, lo que está haciendo con ese solo hecho, entre otras consecuencias espirituales que se dejan venir, es que está negando al Señor Jesucristo delante de los hombres, empezando por delante de la iglesia. Sí. Bien, hermanos, el tiempo se nos ha ido. Gloria a Dios. Si hay algo más, hay muchas porciones bíblicas en otros lugares, pero quiero dejar aquí el tema. Gloria a Dios. Debemos continuar ahí en Mateo capítulo 10, del versículo 34 en adelante. Otra enseñanza que el Señor le da a los apóstoles, muy relevante, y que también dirige a nuestras vidas mensajes espirituales. Gloria a Dios. Ya en su oportunidad, si Dios nos lo concede, en el próximo culto lo veremos. Vamos orando y a pedirle a Dios que nos ayude a asimilar su palabra.